tema sobre ciudades inteligentes. Doña Valeria es investigadora del programa institucional Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Universidad de Costa Rica. Es licenciada y bachiller en Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica y cuenta con un diplomado en Políticas Públicas para el Desarrollo Democrático en América Latina por parte de la Fundación Conrad y la Asociación Civil de Estudios Populares de Argentina. Entonces, cedemos la palabra a doña Valeria. Bueno, primero que todo, muy buenos días a todas y a todos los presentes. Es un gusto poder acompañarles en esta actividad que está realizando este día el Archivo Nacional. Y como tal, bueno, yo les vengo a hablar un poco sobre el tema de ciudades y territorios inteligentes. La idea es ofrecer una introducción general para que se pueda entender un poco el concepto. Y en términos del contenido de lo que yo pretendo exponerles el día de hoy, bueno, aparte de introducirlos un poco al tema, me interesa precisar o presentarles la evolución sociohistórica del término como tal, también brindarles algún par de definiciones también básicas sobre el término, las características también más relevantes de la noción de ciudad inteligente, hablar un poco también sobre el tipo de beneficios que puede traer este tipo de ciudades, y bueno, también precisar todo el tema un poco relacionado con tanto las críticas que se le han hecho al término de la ciudad inteligente, como identificar una serie de vacíos y debilidades también con respecto a las teorizaciones que se han realizado hasta el momento, y finalizar con una serie de diferencias específicas con respecto a otros temas, otros términos que pueden ser considerados como similares, pero que no necesariamente se están refiriendo al concepto de ciudad inteligente como tal. Lo primero que me gustaría hacer es iniciar la reflexión un poco con el tema de por qué estamos hablando de ciudad en general y por qué es importante, digamos, situar la mirada en este escenario. Bueno, como muchos de ustedes sabrán, las principales o algunas de las principales transformaciones económicas, culturales, políticas y sociales, ¿verdad?, más trascendentales que se han dado a lo largo de la historia de la humanidad han tenido como escenario centros urbanos como tal. Y eso hace, digamos, que las ciudades deban ser vistas como centros o catalizadores, digamos, de procesos y transformaciones de esta índole. Y por tanto, digamos, pues se han vuelto o siempre han sido el bastión, digamos, de importantes cambios, tanto como receptores, digamos, de cambios o de la introducción, por ejemplo, derivados de tecnología, como así, digamos, también han ejercido un rol muy importante en términos de potenciadores de la innovación o de cambios muy importantes dentro de nuestras sociedades como tal. Asimismo, pensar la ciudad como tal o situar, digamos, tratar de enfocarse un poco en el ámbito del urbano nos implica pensar también en espacios territoriales que tienen cierto tipo de características específicas. Bueno, ¿cuál sería la primera? Bueno, es un espacio territorial en el cual convergen una serie de recursos específicos, no solamente pensemos en económicos, por ejemplo, o en términos, qué sé yo, de cierto tipo de infraestructura que tiene la ciudad, sino también hay que pensar la ciudad como un centro de servicios como tal que se le da a la ciudadanía o a la población que reside ahí, y que además esto, bueno, nos está diciendo ya de por sí que las ciudades o los centros urbanos se caracterizan por tener una presencia de amplios grupos sociales y diferentes actores que interaccionan dentro de la ciudad como tal. Y por lo tanto, bueno, las ciudades también vienen a constituirse en espacios de amplia complejidad y bueno, donde estas dinámicas se tejen, ¿verdad?, entre los distintos actores que están o que conforman las ciudades como tal. Asimismo, bueno, las ciudades como tal son consideradas sumamente importantes porque, bueno, vienen a ser el centro o el motor del crecimiento económico de muchísimas sociedades. Datos de ONU Habitat estimaban en 2015 que cerca del 80% del Producto Interno Bruto global era producido en centros urbanos, lo cual ya nos está indicando, bueno, que las ciudades son importantes de por sí como bastiones también de desarrollo.
Sin embargo, bueno, esto nos habla bueno, estas cuestiones nos permiten ver que, bueno, las ciudades son muy importantes por esas razones, ¿verdad? Pero como tal, las ciudades también pues vienen a generar una serie de problemas o desafíos específicos que están vinculados con la naturaleza de la gestión urbana como tal. Entonces, se puede hablar de que, bueno, las ciudades, como bien es sabido, bueno, producto también de las tendencias del crecimiento urbano, bueno, no solamente enfrentan problemas vinculados con el medio ambiente, por ejemplo, sino también con el consumo de recursos y el consumo energético como tal. Entonces, en el marco, digamos, de este contexto como tal, y también, bueno, considerando que cerca de, bueno, más de la mitad de la población mundial actual reside en ciudades, pues entonces se hace muy necesario que se empiece a centrar la atención justamente en los temas o, bueno, en los desafíos que se enfrentan producto, digamos, del crecimiento urbano. Entonces, ¿cuáles serían algunos de esos problemas que están asociados con ese crecimiento urbano, ¿verdad? Y la cantidad de población que reside en centros urbanos? Bueno, en primer lugar, habría que hablar de la adaptación al cambio climático, que, bueno, para nadie es un secreto que esto es, bueno, más que todo un grandísimo desafío que tienen que enfrentar actualmente nuestras sociedades, la adaptación y mitigación al cambio climático, de los efectos que esto traerá. Asimismo, bueno, la contaminación, y esta es contaminación no solamente de recursos, por ejemplo, como las fuentes de agua, del aire, contaminación sonora, por ejemplo, contaminación visual también, en sí, sino que digamos también justamente esa utilización de recursos y el desgaste justamente bueno, de lo que se cuenta a lo interno de los centros urbanos, también no solamente pues los desgasta, sino que también llega y contribuye a que se genere un colapso de los servicios también que ofrece la ciudad, un colapso que se expresa día a día no solamente en problemas, por ejemplo, de movilidad urbana, sino también el que no se dé abasto, ¿verdad?, en cierto tipo de servicios como tal. Y asimismo, bueno, otra de esas dimensiones de ese crecimiento urbano tiene relación, y problemas derivados de esto, tiene relación con la inequidad social, ¿verdad? El acrecentamiento de brechas sociales a lo interno de los centros urbanos, pobreza, violencia, ¿verdad? Y otros fenómenos vinculados como, por ejemplo, el incremento de la criminalidad, la seguridad ciudadana también. Y bueno, finalmente también, siendo estos no los únicos problemas que enfrenta, digamos, o los desafíos importantes que tienen que enfrentar las ciudades hoy, está todo el tema también de la prevención y la adaptación, digamos, y el riesgo, digamos, que tienen que tener o planificar las ciudades como tal ante desastres naturales. Ok. ¿Por qué es esto importante y por qué les hablo de un tema que pareciera que no tiene tal vez tanta relación en este momento con el tema de ciudad inteligente? Bueno, justamente es porque, bueno, cuando se empieza a hablar de ciudad inteligente, se empieza justamente a ver la posibilidad de que las tecnologías de la información y la comunicación podrían ser una oportunidad importante para que se gestione los espacios urbanos. Esto implica pensar la ciudad justamente como un escenario que puede ser planificado, organizado y justamente en el cual las tecnologías podrían convertirse en una ayuda para poder resolver ese tipo de problemáticas urbanas. Entonces, como tal, cuando hablamos justamente de cómo surge la noción de ciudad inteligente, es importante mencionar que, bueno, está vinculado justamente como les mencionaba previamente, con las particularidades específicas, ¿verdad?, y la intensificación como tal del proceso urbanizador que están enfrentando nuestras ciudades actualmente. Y como tal, también, bueno, en ello las tecnologías de la información y la comunicación, bueno, aparte de oportunidades, se empieza a hablar un poco de la posibilidad de que estas vengan a ofrecer cierto tipo de soluciones integrales justamente bueno, para paliar un poco los desafíos o justamente manejarlos o administrarlos mejor, ¿verdad? Los desafíos que enfrentan las ciudades en este momento. Ok. Y asimismo se considera que vienen a modificar un poco el rol tradicional de las ciudades, porque las ciudades han tendido a ser pensadas como espacios, por ejemplo, para residir, para poblar, como espacios que me dotan de cierto tipo de recursos y espacios en los cuales puedo obtener también cierto tipo de servicios.
pero en sí tratar de integrar un poco la tecnología en los espacios urbanos y pensarla desde este paradigma implica justamente introducir una serie de cambios que están destinados un poco, no solamente en la gestión urbana como tal, sino también entender, digamos, que esto trae aparejado una serie de cambios vinculados en las formas de cómo se trabaja, cómo se comunica, cómo se piensa, ¿verdad? Y también que esto tiene pues un impacto necesario en las relaciones sociales que se tejen a lo interno de las ciudades y por supuesto también en la manera como se produce o se genera, digamos, producción como tal. En términos de la evolución sociohistórica que ha tenido este concepto, es importante mencionar, bueno, que como tal empieza a aparecer o se empieza a hablar, al menos en los ámbitos académicos, a partir de la década de 1990 del término como tal. Sin embargo, previamente es posible encontrar una serie de antecedentes importantes donde, si bien es cierto, no se utilizaba esa denominación, ya se empezaba a hablar de la posibilidad de que cierto tipo de tecnologías brindaran justamente, pues fungieran como herramientas específicas para mejorar la gestión urbana como tal. Entonces, algunos de los primeros ensayos que se empiezan a dar en esta línea, ¿verdad?, que fueron prototipos muy específicos, fueron desarrollados en 1950. Justamente, digamos, aquí un poco la idea de estos prototipos era como juntar la ciberfísica un poco con la gestión o el urbanismo como tal, la gestión urbana, pero más que todo el urbanismo. Entonces se hicieron algunos prototipos específicos en las ciudades de Pittsburgh y Nueva York. Sin embargo, los resultados como tal de este tipo de modelos que se trataron de implementar no fueron los más idóneos y de hecho en algunos casos tuvieron resultados poco positivos. Y por tanto, digamos, se da una serie o se da una especie de divorcio entre urbanistas y, digamos, técnicos como tal. Entonces, es hasta muchos años después que se empieza a plantear posiblemente otra vez, digamos, este tema de la posibilidad de que tecnología y urbanismo empiecen como a colaborar conjuntamente. Posteriormente se da también un punto de irrupción importante en 2008 cuando el término también es mencionado por primera vez un poco fuera también del ámbito académico, pero también empieza a ser apropiado por el sector empresarial. Entonces el término en este momento empieza a ser asociado con un conjunto de soluciones específicas para resolver problemas urbanos. Y de ahí en adelante se empieza a dar una serie, digamos, de puntos específicos también, y bueno, empieza a adquirir una cierta resonancia específica, pero sobre todo, y una apropiación, ¿verdad? Se hace un boom del tema, sobre todo por parte del sector empresarial. Entonces, no es de extrañar que en años siguientes, por ejemplo, en 2010, 2011, esta empresa transnacional IBM, por ejemplo, promociona el reto de las ciudades inteligentes en 2010, en donde básicamente fue una iniciativa en donde lo que se hizo la empresa lo que hizo fue poner a disposición consultores de la empresa para que se generara algo así como una especie de concurso entre diferentes ciudades a nivel internacional y bueno, se generaran soluciones, digamos, tecnológicas para problemas específicos que estaban enfrentando estas ciudades. Y bueno, tampoco es casual que un año después aparecen los centros de operaciones inteligentes, que vienen a ser básicamente plataformas que se crearon con este tipo de, digamos, de objetivo también para recopilar información, gestionar información y que esto contribuyera a los procesos de toma de decisión como tal. Ya si situamos un poco el panorama en la época actual que nos atañe en este momento, pues se puede hablar de que bueno, actualmente el concepto como tal está vinculado al uso de tecnologías de la información y la comunicación, pero no solamente como se tendió a ver o sino, ¿cómo decirlo? Digamos, se ha tendido a complejizar el concepto como tal y bueno, ya vamos a ver justamente por qué. Esto me lleva justamente a precisar el tema de qué es o cómo podemos entender la ciudad inteligente. Como les venía mencionando previamente y también precisaba, justamente hablar de ciudad inteligente implica o nos está indicando, ¿verdad?, que es un concepto sumamente reciente. Como les mencionaba, es hasta 1990 cuando se empieza a hablar del término como tal y bueno, como es muy reciente también abundan las definiciones y significaciones
sobre el tema. Además, son sumamente variables, sobre todo en términos no solamente de las características específicas que se tienden a precisar de qué es una ciudad inteligente como tal, pero también varía muchísimo del emisor de esa definición. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que justamente en estas definiciones se terminan plasmando las visiones específicas de los actores que, bueno, las emiten como tal. Entonces va a variar muchísimo si es una definición no solamente de academia, si es, digamos, una empresa consultora internacional, si es una empresa como tal. Y a la fecha una característica muy importante es que no se cuenta con una definición consensuada sobre el término como tal. Entonces, si ustedes revisan un libro o literatura sobre este tema, se van a encontrar múltiples definiciones como tal, y muchísimas de estas se van a referir a cuestiones diversas también. Sin embargo, a pesar de esta variedad en definiciones que es posible encontrar, un tema central siempre es la integración de las tecnologías de la información y la comunicación como tal. Y asimismo, bueno, se hace cierto énfasis también en estas definiciones en donde, bueno, justamente esa integración tiene que ser realizada con un propósito como tal. No puede ser utilización de tecnología como tal o per se, sino que lo que se debe buscar es generar impacto en la calidad de vida de la población como tal, ya sea de esa ciudad o de ese territorio en específico. Y bueno, aquí puse algunos ejemplos que, bueno, no los voy a leer, pero es un poco como para que se visualice. Dos definiciones muy básicas y también muy escuetas de qué o cómo se puede entender la ciudad inteligente, que como pueden ver el tema de la integración de tecnologías de la información y la comunicación es sumamente importante. En general también de las definiciones que existen se puede hablar de que se cuenta al menos con 4 vertientes de estas definiciones que se pueden, digamos, como clasificar ya sea que estas enfaticen la adopción de las tecnologías, ¿verdad?, de la comunicación y la información, que hablen más sobre temas de sostenibilidad urbana, que mencionen o enfaticen aspectos vinculados a la innovación de la ciudad y en cuarto lugar que enfaticen aspectos culturales y sociales. En la primer vertiente de estas definiciones que está vinculada con la adopción de las tecnologías de la información y la comunicación, en ese tipo de definiciones la ciudad inteligente es vista como aquella no solamente que genera desarrollo en infraestructura de telecomunicaciones y digamos infraestructura TIC en general, sino también es aquella que genera servicios que están automatizados, pero además que aboga por la digitalización de servicios como tal. Asimismo, es una ciudad en la cual se busca generar cierto tipo de información, datos también, y se vela, digamos, por la gestión de esa a través de medios digitales como tal. Y siendo, digamos, esas las principales características, mientras que, digamos, en definiciones donde se enfatiza la sostenibilidad urbana está más vinculadas con aspectos como, por ejemplo, objetivos vinculados a reducción de la huella ambiental, mitigación y adaptación al cambio climático, por ejemplo, adopción de energías limpias, objetivos de esa índole. Cuando se habla de o definiciones que están más vinculadas con la innovación de la ciudad, entonces estamos hablando no solamente de que deben ser ciudades que sean capaces de generar atracción o de invertir, digamos, no solamente invertir como tal, pero también atraer inversión y que además la estructura productiva de la ciudad se tienda a diversificar. Diversificar en el sentido de que se logre introducir dentro de la ciudad empresas no tradicionales, por ejemplo, industria creativa, incubadoras, empresas de alta tecnología, por ejemplo, entre otras, y que además se dé un fomento a los emprendimientos como tal y que además se crea un clima de negocios que sea propicio a esto como tal. Y por último, digamos, en las definiciones vinculadas a los aspectos más culturales y sociales, lo que se enfatiza es básicamente que, bueno, las tecnologías de la información y la comunicación deben, como tal, potenciar la participación ciudadana, aspectos como la coproducción, digamos, entre ciudadanía, autoridades no solamente gubernamentales, sino también los diversos actores que están presentes en el escenario urbano como tal, y, bueno, que incidan también en los procesos de toma de decisión y en la generación de política pública. Asimismo, están estas 4 vertientes centrales que les mencionaba, pero de manera paralela, como les mencionaba también, pues por la gran variabilidad de definiciones que existen,
Existen otras teorizaciones que se han creado que enfatizan otro tipo de rasgos. Por ejemplo, están las definiciones que están un poco más vinculadas al consumo, que son definiciones un poco más promovidas por el sector empresarial y que, bueno, básicamente cuando se habla del consumo se habla de la creación de servicios específicos, soluciones TIC, pero que sean para servicios de la ciudad. Luego están aquellas definiciones que enfatizan el tema de la infraestructura, el despliegue de infraestructura como tal, como el rasgo más importante de la ciudad inteligente, versus aquellas definiciones que lo que hacen es enfatizar de manera similar, digamos, a la vertiente cuarta de donde se habla sobre los aspectos culturales y sociales, ¿verdad? Donde lo importante es justamente pues propiciar la participación ciudadana. Luego también podemos hablar de aquellas definiciones que están más vinculadas con el tema del hipercontrol como tal. Entonces, esto debe ser entendido como la creación de aquellos mecanismos que me permiten no solamente generar y capturar información, sino también manejar esa información y que esa información incida en los procesos de toma de decisión como tal. Y finalmente estas últimas dos, bueno, que están vinculadas con los actores que lideran el proceso, bueno, en ese tipo de definiciones lo que se dice, bueno, en primer lugar es que los procesos de ciudad inteligente como tal deben ser asumidos o liderados, o quienes deben llevar la batuta en este tema deben ser gobiernos locales o administraciones locales de manera conjunta con otros actores importantes. Y también están aquellas concepciones que tienen un carácter muchísimo más holístico, que lo que hacen es básicamente recoger un poco elementos previos de estas otras vertientes también, y que lo que hacen también es justamente reflejar la complejidad del ecosistema urbano como tal. Ahora bien, con respecto a las principales características o lo que puede ser considerado como aquellos rasgos particulares o importantes de una ciudad inteligente como tal, como les mencionaba, bueno, la integración de las tecnologías de la información y la comunicación es un aspecto fundamental como tal, porque eso me permite generar soluciones tecnológicas. Ok, ese es un punto, pero digamos, soluciones tecnológicas de tech tipo, ¿hacia dónde deben impactar y para qué me deben servir ese tipo de soluciones tecnológicas? En términos generales se puede decir que, bueno, este tipo de soluciones deben tratar de generar algún tipo de efecto o estar destinadas a incidir en 5 áreas específicas: la dinámica urbana, la gestión pública, el análisis de recursos urbanos, la adaptación a cambios medioambientales y el impacto en servicios públicos. Entonces, por ejemplo, en el área de dinámica urbana, el tipo de soluciones que yo puedo generar a partir de la adaptación e integración de tecnologías de la información y la comunicación, lo que debe permitirme es monitorear, conocer y saber, digamos, por ejemplo, qué ocurre a lo interno de una ciudad como tal. En términos de gestión pública, la integración de estas tecnologías de la información, bueno, no solamente me debe permitir generar información, pero sino también incidir, digamos, en términos del manejo de esa información como tal, producir información, ordenarla, ¿verdad? Entonces, al fin y al cabo, termina generando cierto tipo de efecto también positivo en términos de la transparencia y la rendición de cuentas como tal. Con respecto al análisis de los recursos urbanos, las soluciones tecnológicas deben estar vinculadas o deben tratar o tener esa aspiración de justamente permitir identificar qué tiene como tal la ciudad inteligente y sobre todo valorar los requerimientos, necesidades en términos de infraestructura como tal. Infraestructura no solamente pues de servicios en general, sino también la infraestructura tecnológica, ¿verdad? Como tal. Y infraestructura TIC y de telecomunicaciones como tal. Asimismo, esas soluciones tecnológicas deben estar enfocadas hacia la adaptación a cambios del medio ambiente. Básicamente con esto, bueno, que me permitan a mí también responder de manera efectiva al cambio climático, o por ejemplo, cómo pueden ayudarme a mí gestionar la seguridad o mitigar, por ejemplo, el riesgo ante un desastre natural como tal. Y finalmente deben estar destinadas al impacto o tener cierto impacto en los servicios públicos como tal. Entonces, por ejemplo, una solución tecnológica de esta índole o en esta línea lo que me puede permitir a mí justamente es incidir no solamente analizando la oferta y demanda de servicios, sino también crear nuevos servicios como tal. Asimismo, un aspecto fundamental que debe estar en el corazón también de la ciudad inteligente es el tema de que todas estas intervenciones
soluciones al fin y al cabo también deben estar destinadas a generar impactos positivos en las condiciones de vida de la población. Pero también para que esto pueda, esta condición pueda cumplirse, es necesario que se generen también un clima, digamos, de coproducción, donde la ciudadanía, más que ser un actor pasivo como tal y beneficiario, también justamente se integre en los procesos de identificar qué tipo de soluciones podrían ser útiles también, digamos, para su vida a lo interno, digamos, bueno, como habitantes, digamos, de la ciudad como tal. Y los dos rasgos finales que es importante que no se deben perder de vista en términos de una ciudad inteligente, ¿verdad? Cuando se está hablando de la misma, es que la ciudad inteligente debe ser capaz de generar inteligencia territorial e innovación territorial. Esa innovación territorial, bueno, la inteligencia territorial, para empezar, tiene que estar vinculada justamente con la capacidad de planificación urbana en función de las necesidades o de cómo se pueda generar sostenibilidad ambiental dentro de la ciudad, mientras que la innovación territorial debe ser entendida como un cambio de paradigma o de mentalidad que está más vinculado con un tema como valores, la cultura de la población como tal, y que no solamente se genere adaptación y bueno, apropiación tecnológica por parte de los actores de la ciudad como tal, sino que también se genere innovación y que se busque cómo elevar la productividad y la competitividad económica, ¿verdad?, del territorio como tal. Esto también nos hace pensar, bueno, se ha hablado o les he hablado justamente de hacia dónde deben estar destinadas las soluciones tecnológicas que se ponen en práctica o que se aplican dentro de una ciudad inteligente como tal. Y bueno, esto nos da ciertas pistas de cuáles deben ser como los componentes centrales también que debe tener una ciudad inteligente, que como les mencionaba también, por la variabilidad de definiciones específicas que existen, estos elementos particulares pueden variar, pero digamos, al final vienen a ser básicamente más o menos las mismas áreas. Entonces, por ejemplo, en términos de gobierno inteligente, básicamente estamos hablando de procesos de digitalización, pero también la introducción de elementos particulares que caracterizan, por ejemplo, iniciativas de gobierno abierto. En términos, por ejemplo, o elementos específicos de medio ambiente inteligente, lo que se entiende como eso es justamente, bueno, la creación de soluciones tecnológicas o específicas que vengan a impactar en cambio climático, reducción, digamos, en el consumo energético, adaptación, digamos, por ejemplo, o prevención de desastres naturales. En economía inteligente lo que se busca es, bueno, potenciar la innovación también, diversificar la estructura productiva como tal, pero además también potenciar la productividad y la competitividad del territorio como tal. En áreas, por ejemplo, como la movilidad inteligente, pues lo que se busca es introducir mejoras específicas dentro de los sistemas de transporte público existentes o crearlos. Y bueno, los últimos dos elementos que están vinculados con la ciudadanía inteligente y el modo de vida inteligente, bueno, el primero de estos se refiere a cómo se deben generar condiciones específicas que faculten para que se dé una participación efectiva por parte de la ciudadanía, mientras que hablar de modo de vida inteligente significa llevar las tecnologías un poco más allá de solamente, por ejemplo, pensar en los servicios tradicionales, por ejemplo, qué sé yo, que pueda hacer un pago en línea o cuestiones así, sino también, digamos, llevarlo a cuestiones que incidan en otras áreas, por ejemplo, aspectos sociales o culturales, o por ejemplo, hablar en cuestiones diversas, digamos, no consideradas tradicionalmente, por ejemplo, como cómo puedes utilizar una solución tecnológica en temas vinculados, qué sé yo, por ejemplo, en turismo, por ejemplo, a lo interno de la ciudad. Y en términos generales, bueno, con respecto a los beneficios de la ciudad inteligente, se pueden mencionar los siguientes como tal, ¿verdad? El primero de estos estaría vinculado con la capacidad que se tiene para mejorar justamente el trabajo que realizan las administraciones públicas. Mejoras que se van a manifestar básicamente en procesos, por ejemplo, de digitalización, simplificación de trámites, por ejemplo. Asimismo, cuestiones como la reducción, por ejemplo, del uso de papel, por ejemplo, y el que se busque que ciertos procesos como tales sean más eficientes y eficaces, ¿verdad? Como tal, y que se mejoren o aligeren, por ejemplo, cuestiones como las cargas de trabajo. Asimismo, se considera que, bueno, la ciudad inteligente como tal permite o facilita el análisis digamos, de lo que ocurre en la ciudad justamente a partir de la aplicación o integración de las tecnologías de la información y la comunicación, que básicamente
solamente la disposición de tecnologías específicas, ya sea, por ejemplo, a partir de la creación de una plataforma o la disposición, por ejemplo, o la posición, qué sé yo, de tecnologías específicas. Pensemos en un caso particular, por ejemplo, sensores ambientales que me permitan saber sobre, por ejemplo, cambios, tanto puede ser en algo tan sencillo como bueno, cambios en el medio ambiente como tal, o por ejemplo que yo pueda saber cuántos usuarios ingresan a tal servicio, por ejemplo a una biblioteca como tal, y cuáles serían, por ejemplo, saber cuestiones como los picos, qué tipo de servicios utilizan más, etcétera, etcétera. Entonces, gracias a eso no solamente sé qué ocurre en la ciudad, pero sino también, digamos, se puede generar información específica que al fin y al cabo termina también, o que puede ser utilizada no solamente para procesos de toma de decisión, sino que también es información útil que se puede poner a disposición de las y los usuarios también como tal. Y esto a su vez pues me permite identificar o tratar de canalizar mejor también ciertas demandas ciudadanas, porque estoy generando una gran cantidad de datos como tal. Y se presume también que bueno, una ciudad inteligente puede propiciar la participación ciudadana, justamente también pues crear mecanismos o canales específicos como tales. Y si bien es cierto que bueno, varios de estos beneficios que mencionaba previamente vienen a ser bueno, grandes promesas para potenciar o justamente promover este tipo de iniciativas en centros urbanos o en otro tipo de territorios, pues justamente no está de más mencionar que también no solamente en términos teóricos se encuentran importantes vacíos y debilidades con respecto al tema de la ciudad inteligente, sino que también se han hecho una serie de críticas que son muy válidas con respecto a lo que se pregona, digamos, en el concepto como tal. El primero de ellos, y bueno, uno de las críticas también más notorias, está vinculada con el hecho de que, bueno, en términos generales pareciera ser que el concepto trata de posicionar o plantear una serie de objetivos que a simple vista no parecen ser como objetivos que sean compatibles y que, digamos, en términos prácticos no siempre aparecen como los más, digamos, los más alcanzables en términos reales. Asimismo, bueno, existe una poca referencia a experiencias prácticas como tales, ¿verdad? Es decir, se habla muchísimo de algunas experiencias muy contadas, exitosas, pero no se habla muchísimo sobre el cómo, por ejemplo, deberían ser realizados estos procesos como tal. Entonces, existe también un gran vacío en términos de gestión y temas administrativos como tal, es decir, no se dice qué implica, qué tipo de decisiones, qué tipo de cambios específicos debería realizarse, aparte, digamos, por ejemplo, de todo el tema que está vinculado con infraestructura como tal. Y asimismo, si bien es cierto, se habla, por ejemplo, muchísimo sobre las ventajas que podría darse en términos de la producción de datos como tal y cómo puede eso tal vez potencialmente mejorar los procesos de toma de decisiones, generando pues decisiones más informadas. El tema es que, bueno, se habla también poco de cómo va a ser ese manejo de datos, a quién pertenece, cómo debería gestionarse también. Y asimismo, si yo estoy automatizando muchísimos servicios a lo interno de las ciudades, también queda por fuera el tema de cómo hacer o cómo gestionar justamente la seguridad en estos espacios, sobre todo cuando estamos pensando de que hay una gran cantidad de información que está digamos, circulando a lo interno de la ciudad y bueno, que se está justamente pues generando, ¿verdad? Y que hay que gestionarla adecuadamente. Asimismo, otros temas que son poco abordados o los que tampoco se habla mucho se habla de la participación ciudadana y la coproducción, pero no se enfatiza, por ejemplo, qué tipo de condiciones deben darse para que eso se pueda propiciar efectivamente en la ciudad o las estrategias que deberían ponerse en práctica. Asimismo, se considera que, bueno, el excesivo protagonismo que se le da también a las tecnologías de la información y la comunicación puede generar o puede hacer ver algunos problemas estructurales y más complejos que se pueden dar a lo interno de las ciudades, puede hacerlos ver como algo que pues justamente se despolitiza un poco, se ve nada más como un problema meramente técnico y pues que algunas cuestiones sí lo serán, pero habrá problemas que son muchísimo más complejos y que por tanto no puede solamente resolverse o verse como una cuestión que se pueda, digamos, solucionar a partir de aplicación de TIC.
Y bueno, la crítica final también pues está vinculada un poco con el tema de que si a partir de la introducción de todas estas tecnologías como tal a lo interno de las ciudades, queda el cuestionamiento técnico de si las ciudades podrían estarse convirtiendo en sitios que no sean adecuados o deseables, ¿verdad?, para vivir como tal, sobre todo si pensamos en aplicaciones como tal, qué sé yo, por ejemplo, bioanalítica facial con propósitos, digamos, de seguridad ciudadana como tal, para incrementar o mejorar la seguridad ciudadana como tal en estos espacios, pues ahí hay todo un tema ético de por medio. Con respecto a las diferencias con otros términos, estos son algunos de los términos con los cuales a veces se suele confundir un poco la noción de ciudad inteligente, ¿verdad? Por ejemplo, comunidades inteligentes y campos inteligentes que están restringiéndose a espacios muchísimo más controlados, reducidos, y en los cuales, digamos, por ejemplo, con el término de comunidades inteligentes, pues la principal diferencia tiene relación con digamos, con un tema más que todo de que la tecnología ahí está destinada a introducir, digamos, cambios en estilo de vida, pero por ejemplo se pierden de vista temas vinculados a aspectos, por ejemplo, como la participación ciudadana, o por ejemplo temas más vinculados con manejo de datos o producción de datos o servicios, sino es más un tema, digamos, por ejemplo, vinculado con desarrollo de infraestructura específico. En el tema, por ejemplo, de campus inteligente, pues obviamente pues hay una diferencia importante en términos de escala como tal, territorial, pero asimismo pues la principal diferencia está vinculada en que, bueno, más que todo es un proceso de digitalización como tal de los servicios y como tal que ofrece y digamos de la gestión como tal que se realiza al interno de los campus como tal. Otro concepto que también se suele considerar o que digamos hermano digamos del término de ciudad inteligente son los términos de ciudad conectada o data city también, que vienen a ser casi que lo mismo, y en donde lo que se enfatiza es pues justamente que se habla de una ciudad en donde se produce una gran cantidad de datos como tales, que bueno, es una característica importante de ciudad inteligente, pero el énfasis del concepto como tal viene a ser la generación de datos como tal. De estos, digamos, el concepto que sería más relacionado sería el de ciudad digital, que recoge, digamos, algunos elementos también de ciudad inteligente, pero que, digamos, tal vez la principal diferencia es que, bueno, ciudad digital se centra más en digitalización y creación de servicios como tal, o sea, servicios digitales, pero entonces tal vez se pierden de vista o no incorpora otros elementos que son más sistémicos como tales, que se aborda, digamos, la ciudad inteligente como tal. O sea, no necesariamente tiene que en una ciudad digital buscarse otro tipo de objetivos más allá de estos. Y luego, para hablar propiamente del término de territorio inteligente, es importante mencionar, bueno, rápidamente que este término se plantea también primero como una respuesta un poco a una crítica que se hace con respecto a que, bueno, se habla mucho de ciudad inteligente, pero ¿qué pasa justamente con aquellos espacios que no concuerdan con los criterios de, digamos, de lo que se considera como urbano, por ejemplo? Entonces pensemos en el ámbito rural o digamos territorios que tienen características mixtas, por ejemplo. Entonces en esta línea se plantea un poco el concepto de territorio inteligente, que es muy similar al de ciudad inteligente, pero que está más vinculado, digamos, con la interacción, por ejemplo, entre ciudades, con ecosistemas o también, digamos, con espacios rurales. Entonces puede ser una interacción que se dé entre esos distintos espacios como tal. Y se caracteriza, bueno, primero porque responde o trata de responder a los desafíos de la globalización como tal. Entonces, a partir de esto, los territorios, bueno, empiezan a ser, o el territorio inteligente empieza a ser pensado como un espacio en donde lo que se busca es, bueno, aprovechar las ventajas competitivas de ese territorio, establecerlas o tratar de asegurarlas a través de una serie de políticas específicas como tal, legislación o estrategias como tal.
para hacer más atractivo el territorio. Así tienen la particularidad de que son planificados por las personas que habitan estos espacios como tal. Entonces no solamente es una planificación pensada en función del mercado, sino que también se trata de integrar un poco pues las necesidades y requerimientos de la población y también de otros actores relevantes dentro de este escenario como tal, y por tanto implica un diálogo multisectorial entre, digamos, esos diferentes intereses y necesidades como tal. Asimismo, el tema de la innovación es sumamente importante dentro de este territorio y se busca tratar de establecer una especie, digamos, o ciertos mecanismos político-administrativos eficientes, así como mecanismos de cooperación interinstitucional y fomentar, digamos, el planeamiento conjunto entre actores como tal y, bueno, no solamente pues potenciar el desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones, infraestructura TIC, sino también un diálogo, digamos, con el entorno, que básicamente implica pensar el territorio en función de recursos y necesidades, digamos, ambientales. Como tal, de manera paralela, también existe otro concepto, digamos, que está relacionado, que tiene, que ha sido denominado como Smart Region, que es región inteligente, que, bueno, también es similar al concepto de territorio inteligente, pero está pensado únicamente para, digamos, espacios rurales como tal. O, por ejemplo, la colaboración o el establecimiento de redes intermunicipales para desarrollar, digamos, iniciativas específicas de ciudad inteligente y cómo se pueda generar la interconexión, digamos, entre las distintas iniciativas que se generan a lo interno de estos espacios. Y para finalizar, me gustaría pues hablar un poco con respecto a ciertas iniciativas vinculadas con proyectos de ciudad inteligente que han sido puestos en práctica en el país también, y de cómo justamente pues el tema, digamos, de la digitalización como tal viene a ser como el paso número 1 para potenciar este tipo de procesos, y si no, digamos, tal vez como el paso número 3 en importancia también para generarlo. Y bueno, también mencionar que parte, digamos, de estos hallazgos están o derivan de una investigación que se realizó este año en el tema de ciudades inteligentes, y que, bueno, en la última diapositiva ustedes podrán consultar, digamos, en el sitio web si quieren ahondar más, ¿verdad? Porque aquí solo los voy a mencionar por encima. Con respecto a estos casos, mencionarles en primer lugar, la Municipalidad de Cartago como tal, tiene un amplio desarrollo en términos de, digamos, de digitalización como tal. Y como tal, ha generado una serie de iniciativas muy específicas que son en temas muy amplios. Yo solamente voy a hablar del Sistema de Información Geográfica. La Municipalidad de Cartago, desde 2008 ha planteado un proyecto como tal que se llama Cartago Ciudad Histórica Digital, en donde, lo que han planteado o tienen la meta de convertirse en una de las primeras ciudades inteligentes del país como tal, y es un proyecto que está planteado desde ese año y que, digamos, está en construcción. Cada año se siguen, digamos, haciendo distintos proyectos en diferentes áreas, por ejemplo. Y como parte de este proceso de digitalización como tal, se establece una agenda específica, una agenda digital con una cartera de proyectos, acciones específicas, y el establecer un sistema de información geográfica fue algo que fue considerado como prioritario. Se empieza a trabajar también un poco después de que se, digamos, adopta este proyecto como tal y la agenda, y tiene la particularidad, por ejemplo, el sistema de información geográfica de que, tiene más de 300 capas de información como tal, información actualizada, georreferenciada, en donde las y los usuarios pueden acceder, digamos, a esta plataforma y consultar un sinnúmero de información que viene desde, por ejemplo, datos vinculados con perforaciones, por ejemplo, información de propiedades como tal, etcétera, ¿verdad? Y tiene la particularidad de que a partir de la introducción de este sistema de información geográfica como tal, pues esto sirve para el desarrollo también, por ejemplo, de aplicaciones específicas. Por ejemplo, hay una que es nada más utilizada por la Policía Municipal de este cantón para el levantamiento o la identificación, por ejemplo, de infracciones, ¿verdad? Se notifican, se georreferencia esto, y además, digamos, permite que el usuario pueda revisar, por ejemplo, esta información en línea, cuánto debe, qué tiene, y, digamos, el pendiente como tal, y se le puede dar un seguimiento específico a esto como tal. Y, por ejemplo, desde la introducción del sistema de información geográfica,
no solamente pues esto ha servido pues no solo para mejorar un poco pues el tema de que se cometan infracciones como tal, sino también digamos que ha contribuido a que se pueda estar recopilando, por ejemplo, o recaudando cierto tipo de ingresos que antes se perdía gracias a la introducción, por ejemplo, de este instrumento como tal, que ese es un caso. Asimismo, por ejemplo, también mencionar, digamos, que esta digitalización digamos, como el componente de introducir elementos de gobierno electrónico y gobierno digital en las municipalidades, por ejemplo, en este país, pues ha permitido que algunos casos, por ejemplo, la Municipalidad de Belén es una, la Municipalidad de Monte de Oca más reciente, la Municipalidad de Palmares, bueno, no solamente se genera información, se mejora, digamos, el control con respecto a la recaudación, sino también, digamos, por ejemplo, tiene otras ventajas específicas con respecto justamente al tema de que, bueno, se incrementan los ingresos, entonces se ve una gran diferencia de un antes y un después a partir del momento en el cual se empiezan a meter, digamos, este tipo de soluciones, se empiezan a utilizar internamente como tal. Lo mismo, digamos, en el caso, por ejemplo, de la Municipalidad de Palmares, digamos, con el visor cartográfico que tiene, digamos, que también tiene y está alimentado por una multiplicidad de capas distintas de información que son alimentadas internamente por una persona en la municipalidad que está destinada, digamos, como solamente a realizar esto, a estarlo alimentando continuamente, y el éxito, digamos, de introducir esto como tal ha sido o ha llegado hasta tal punto que inclusive se ha convertido en una herramienta útil, ¿verdad? Y muy importante inclusive para las personas, digamos, o los topógrafos que trabajan, digamos, en este cantón, porque la herramienta como tal no solo permite que se despliegue esta información que se recopila, sino también, digamos, hacer análisis, por ejemplo, mediciones específicas como tal. Y finalmente, el caso, digamos, de la Municipalidad de Curridabat, que la Municipalidad de Curridabat desde 2015 tiene o ha utilizado o adoptado, digamos, una aplicación móvil que se llama Yo Alcalde, que Yo Alcalde, bueno, lo que permite o básicamente es que las personas, bueno, lo descarguen directamente a su celular y que justamente, bueno, esto ha sido no solamente útil para que la ciudadanía pueda notificar problemas específicos que ha detectado como tal en su comunidad, y existe una serie de categorías específicas que pueden notificar, por lo cual, digamos, una vez que se notifica esto pasa, digamos, a un tablero informativo que tiene la municipalidad a nivel interno, y justamente pues esto se le da, digamos, seguimiento. Entonces entra en el pipeline, o digamos ahí se puede verificar, por ejemplo, el estado de la solicitud, el tipo de trámite que se está haciendo, cuánto va a durar, quién lo tiene. Entonces se hace cierto tipo de control cruzado donde la persona usuaria puede revisar este tipo de información, pero además a nivel interno la municipalidad puede hacer el control de esto. Asimismo, pues esto también ha servido, digamos, como para alimentar o generar estadísticas internas que al fin y al cabo, bueno, han terminado sirviendo para mejorar los procesos de toma de decisiones como tal de la municipalidad. Entonces, estos son solo algunos ejemplos también, digamos, de algunos esfuerzos que se han realizado en esta línea y que quería, digamos, traer también como a colación un poco, sobre todo por el tema, digamos, de la digitalización como tal, que viene a ser, digamos, no solamente como un elemento central para propiciar este tipo de procesos, sino también, digamos, pues un escalón previo necesario, ¿verdad? Y que al parecer también pues viene a ser uno de los elementos pues que primeramente se está propiciando como tal, ¿verdad? Y bueno, que es un acierto, y que el tipo, digamos, de beneficios que puede dar a nivel institucional, por ejemplo, estos son municipalidades, pero imaginen el tipo, digamos, de posibilidades que podrían traer a otro tipo de instituciones, de acuerdo a las necesidades que tengan, ¿verdad? Y eso sería. Gracias, muchísimas gracias a doña Valeria. Aquí sí nos da chancecito de hacer las preguntas, entonces le agradezco a los compañeros si nos traen las preguntas por acá, si alguna persona las tiene. Tal vez si la persona, no sé quién le habrá realizado esta pregunta, pero tal vez sí podría precisar un poquito más como a qué se refiere cuando dice cómo podría participar para el progreso inteligente la población ciudadana a beneficio de la administración de la información. Tal vez como si puedes precisar un poquito más como
¿Algo más específico como a qué se refiere? La persona que formuló la pregunta, si se puede poner de pie, tal vez. Ajá, adelante. Tenemos un microfonito. Gracias. Gracias. El caso es que todos queremos que nuestras ciudades sean inteligentes. ¿Cómo pueden o cómo podemos nosotros hacer para que participe la comunidad y para poder realizar este proyecto y de esta manera beneficiar a todo el país? Bueno, el tema con la participación ciudadana no deja de ser complejo porque esto implica, digamos, situar un poco las discusiones con respecto inclusive digamos, al tipo de mecanismos como tal que existen. Entonces, mecanismos pueden ser tanto digitales como mecanismos no digitales. Entonces, por ejemplo, un taller que yo convoco en una comunidad puede ser un mecanismo para fomentar participación ciudadana, pero, por ejemplo, si yo creo una aplicación específica en una plataforma, también puedo propiciar participación ciudadana, por ejemplo, en línea o a través de esa plataforma. Entonces, yo creo que, bueno, para pensar un poco tal vez eso como en términos de ciudad, implica muchísimo, en primera instancia, conocer las particularidades específicas de la población como tal a la que yo le quiero llegar. Entonces, por ejemplo, ¿a quién le quiero, digamos, incluir en este proceso de participación? ¿Con qué edades? No sé, pertenecen a cierto tipo de sectores como tal. Primero debería saber muy bien cuál es esa población como tal y después debería pensar en los medios más efectivos también que justamente cómo le puedo llegar. Entonces, por ejemplo, se sabe que, digamos, el tema, digamos, de brecha digital como tal o, digamos, de la apropiación como tal de las tecnologías, pues hay cierta, digamos, diferencia con respecto a si mi población, por ejemplo, tiene cierto tipo de, cierta edad, digamos, o cierto perfil específico. Por ejemplo, se sabe, digamos, que tal vez una persona de cierto rango etario, tal vez un poco más joven o algo así, sería tal vez más propensa a participar de cierta forma y por tanto a vincularse en esos procesos que tal vez una persona, digamos, con cierta edad, tal vez un poco mayor y, digamos, con ciertas características específicas, digamos, en términos educativos como tal. Pero lo primero sería identificar digamos, en principal, digamos, medida, la población, luego pensar ese mecanismo y efectivamente no necesariamente implica vincular a la ciudadanía, qué sé yo, un desarrollo de una aplicación costosa, por ejemplo, móvil, sino también puede ser la utilización de mecanismos digitales, por ejemplo, un cuestionario, por ejemplo, en línea, utilización inclusive a veces de medios que pues a veces se subestiman un poco, o por ejemplo, aprovechar las potencialidades que ofrece, por ejemplo, las redes sociales como tal, ¿verdad? Identificar el canal también más propicio, que es otra, ¿verdad? También el canal más adecuado de esa población. Y creo que eso es algo que no solamente está vinculado y pues con justamente cómo propiciar esa participación ciudadana a lo interno, digamos, de una ciudad, sino también pues en la interacción que tenemos entre instituciones públicas también, o organizaciones, ¿verdad? Pensar un poco cuál es mi público, el público, digamos, al cual me dirijo, cuáles son mis beneficiarios finales, ¿verdad? Como tal. No sé si tiene alguna pregunta adicional. Sí, muchas gracias. Y la siguiente pregunta está vinculada un poco, o consulta es, de cómo se puede, digamos, proyectar o supongo vincular el tema, digamos, de ciudad inteligente con el aspecto, digamos, o los temas de archivo. Bueno, tiene muchísimo que ver el tema como tal. Lo que pasa es que, bueno, hay un tema, una restricción digamos, de tiempo también como para abordar un poco más ese tema. Pero sin lugar a dudas, digamos, eso está muy vinculado también con el tema de la digitalización como tal y bueno, hay también una cuestión de fondo que está vinculada con procesos de cambio organizacional, proceso cultural también al interno de las organizaciones como tal y ya propiamente todo lo que tiene que ver con la parte técnica como tal.
Y digamos, eso debe ser parte, al igual que cuando se habla, por ejemplo, del despliegue de infraestructura, que el despliegue de infraestructura, al fin y al cabo, por ejemplo, en temas TIC, es lo que me viene a permitir a mí que yo pueda hacer otro tipo de desarrollos específicos como tal. También el desarrollo como tal del archivo debe ser también un paso previo como tal, sobre todo por un tema de gestión del conocimiento como tal y el aprovechamiento, por ejemplo, de la información que tienen las instituciones como tal y la gestión, digamos, de esos datos, y no solamente gestión por gestión, sino de una gestión efectiva y que realmente tenga cierto tipo de impacto como tal dentro de el proceso de toma de decisiones o inclusive, digamos, el desarrollo del trabajo que realiza pues, la organización o institución como tal.